En línea con tu análisis, Jesús, el otro día en un programa aquí en la televisión española, presentaba yo cifras sobre las exportaciones de automóviles desde México a Estados Unidos y desde Canadá a Estados Unidos, para contextualizar la situación un poco, porque efectivamente aparecen análisis muy superficiales. El año pasado México realizó exportaciones de alrededor de 3,5 millones, 3,5 millones automóviles a Estados Unidos, solo el año pasado. Canadá, por otro lado, 1,5 millones. En total, más o menos, Jesús, 5 millones de automóviles exportados de México y Canadá a Estados Unidos. Como parámetro de comparación, Alemania, la potencia automovilística europea, genera al año, tanto para su mercado interno como para las exportaciones a todo el mundo, principalmente a Europa, pero a todo el mundo, porque despachan los Mercedes-Benz, Porsches, BMW, a todo el mundo. Generan al año 4,2 millones autos para todo el mundo. Solo México y Canadá, 5 millones de autos exportados a Estados Unidos. Este grado de interrelación económica determina que, aun si Trump lo quisiera, no podría abandonar la relación con México de ningún modo, sin recordar además que entre esos autos ensamblados en México aparecen muchísimas piezas estadounidenses y viceversa también. Entre los autos ensamblados en Estados Unidos em, aparecen piezas mexicanas. Por no recordar, Jesús querido, tampoco la diferencia en los salarios. En México, más o menos, en el sector automotriz, si no recuerdo mal, una hora de trabajo calificado más o menos presenta un valor de alrededor de $3. En Estados Unidos casi de 30. Entonces, ¿de qué manera los empresarios industriales estadounidenses, los cuales determinaron la relocalización de sus industrias a México, podrían abandonar ese trabajo bueno, bonito y barato de México en pos de Make America Great Again 10 veces más caro? Difícil, Sí. poco pensable. De hecho, los principales exportadores de autos desde México a Estados Unidos, ¿quiénes aparecen en los primeros 4 lugares? Si no recuerdo mal, General Motors número 1, Ford la segunda, Nissan la tercera, bueno, japonesa, francesa por su alianza con Renault, y en cuarto lugar Chrysler Dodge. Así que ellos mismos establecieron su industria ahí. Así que acompaño tu análisis por completo, Jesús. Ahora, considerando todo esto y considerando la imposibilidad estructural de este cambio, ¿qué quiere entonces Trump? Y ya no solo con respecto a México, Canadá y América Latina, sino con respecto al mundo. ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Como un nacionalista, un irredentista, un conservador, un imperialista? ¿Qué está queriendo con todos estos movimientos? A mí me parece que es un tipo extremadamente narcisista y que es más pragmático que ideológico. Y el tema es que Trump hace lo que tiene perdón, sí hace lo que puede con lo que tiene, lo dije al revés, hace lo que puede con lo que tiene. Él quiere pasar a la historia como alguien que regresó a Estados Unidos a la base a esta dinámica de la Guerra Fría, en donde mantenía ideologizado a un pueblo que permitía justificar muchas incoherencias que finalmente hicieron de Estados Unidos la nación más endeudada, pero que la gente no lo sabe. Yo tengo un montón de contacto con parientes, con primos hermanos, amigos que viven en Estados Unidos y ellos están cómodos con sus tarjetas de crédito al tope, con la casita que sacaron a crédito, el cochecito que pueden cambiar cada cierto tiempo, eso sí, con 2 o 3 trabajos, pero mientras no les impacta en el bolsillo, no les importa que el mundo arda. Pero ¿en dónde es donde sí les está impactando y por qué empieza a haber en Estados Unidos esta reacción en bloque? Pues porque ya ven a un montón de zombies en las calles. No lo ves en la ciudad. Mira, yo donde más lo he visto es quizás en París, por ahí lo vi en Ámsterdam y en Rotterdam, alguna vez, pero era viernes en la noche, así que no vale, vi bastantes en Berlín, pero no al nivel, nunca al nivel
de lo que he visto en Seattle, en Las Vegas, en San Diego, en Los Ángeles, en Nueva York, en New Jersey, en Oakland. San Francisco es de apocalipsis total, Ezequiel. No sé si has estado recientemente en San Francisco, No. pero caminar en toda la zona en donde se firmó la Carta de las Naciones Unidas es de que se te enchina la piel. Puedes caminar 20, 30 cuadras y ver lleno de gente, y cuando te vas percatando de la gente, son puros zombies, gente que se quedó en el viaje. Eso sí, no te molestan, pero están en otra frecuencia. Entonces, ahora sí que ya les llegó esa crisis de todo el desorden que generan en el resto del mundo. Dicen, ay, algo está pasando aquí que no es normal. Preguntaba yo con un funcionario de rango medio del Ayuntamiento de San Francisco, y me decía, es que muchas de estas personas no pudieron con las hipotecas de sus casas. Cuando viene la inflación, cuando elevan las tasas de interés, pues muchos perdieron sus casas, muchos no tienen ni siquiera acceso, muchos perdieron su trabajo, no tienen ni siquiera acceso a un médico decente, y entonces empiezan a automedicar hasta que terminan haciéndose adictos. El tema, por ejemplo, del fentanilo, no sé si por ahí tú sepas que el problema real es que la misma autoridad sanitaria de Estados Unidos hace años la legalizó y hasta la promovían, ¿no? Entonces, ahora que vienen, que las adicciones se han convertido en un grave problema, quieren buscar afuera un problema que pudieron resolver desde adentro. Entonces, ¿cuál es el tema aquí, mi querido Ezequiel? ¿Y por qué yo digo que Donald Trump es una especie de disruptivo predecible? Porque alguien que es disruptivo no es predecible, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Es alguien que rompe con todo, pero es predecible porque ve hasta dónde puede presionar, hasta dónde puede empujar, y después sigue más o menos las reglas del sistema muy a su pesar. No hay que dejar de lado que él sí es un delincuente, que es un tipo convicto, que es un condenado. Si no lo castigaron es porque es presidente de Estados Unidos, pero un juez, después de un largo proceso, determinó que es culpable de 34 delitos. Eso no hay que dejarlo pasar. Y lo digo porque el tipo sí va por ahí criminalizando incluso a alguien que cometió una infracción, que se pasó un semáforo, y dice, bueno, si tú llegaste a mi país, aunque hayas cometido una falta administrativa, no una cosa penal, eres criminal y puedes terminar en Guantánamo. O sea, imagínate esa locura. Pero no hay que olvidar que a él sí, él perdió juicios penales y civiles, y por lo tanto es un convicto que anda por ahí, aunque luego mucha gente, no sé cómo un personaje como Trump puede tener tantos fans, porque luego mucha gente se convierte en muy agresiva y dice, ¿por qué le dices criminal a mi presidente? Pues porque el cabrón es un criminal y porque lo juzgaron con el debido proceso en Estados Unidos y determinaron que era. Ahora, no le dieron castigo porque pues es presidente. Pero respondiendo a tu pregunta, mira lo que tú bien decías, ¿no? El Make America Great Again, la edad de oro, the golden age de los Estados Unidos con Trump, y yo te decía que era un tipo narcisista. La cosa es que con todas las propuestas que lleva blofeando, todas terminan en empeorar la calidad de vida del estadounidense. No quiere migrantes indocumentados, ¿verdad? Pero ¿qué crees que va a pasar si doblega a México? Porque tiene capacidad para hacernos sufrir bastante. Pero ¿qué pasaría? Somos 136 millones de mexicanos. Tenemos una población económicamente activa de 50 millones. ¿A dónde iría tanto desempleado? Tanto desempleado, o a la delincuencia o a Estados Unidos. Sí o sí, se le inundarían las calles de otros cuantos millones de indocumentados. Entonces, la fórmula, y no tiene tanta policía, ni siendo Estados Unidos, no tendría tanta capacidad para detener a tantos inmigrantes. Y no solamente irían de México. En segundo lugar, invadir México. Dice, si México no puede contra los carteles de la droga, a los que ya denominamos organizaciones terroristas, entonces que vayan grupos de élite de Estados Unidos. Entraron a llevar la democracia a Afganistán, entraron a acabar con el Talibán, y resulta que 20 años después salió y el miserable Biden vino a decir que no, que Estados Unidos nunca intentó llevar la democracia a Afganistán. Bueno, qué bueno que se asincera, lástima que se asinceró 20 años después de que rompieron el tejido social de Afganistán y después de que hicieron de Afganistán la nación con el mayor número de personas con alguna amputación, con alguna extremidad lacerada, dejando a Afganistán como una de las grandes potencias, en eso sí es potencia, en la producción de la amapola, que sirve para la heroína y para otras cosas, y además al Talibán lo dejaron más fuerte que nunca, súper organizado,
Y mira, la vida del afgano promedio hoy en día está peor que hace 20 años que Estados Unidos entró a llevar la democracia. Entonces, con esos resultados espectaculares, notes a mi sarcasmo, que tiene Estados Unidos, que nos venga a decir que si no puede la autoridad mexicana, entonces que le dé paso a Estados Unidos, porque además J.D. Vance lo dice con tal nivel de soberbia, o Tom Homan, este halconazo sionista del zar de la frontera. O sea, escuchas a los republicanos y pareciera que no están en este planeta, o sea, que no están en la frecuencia de la realidad, hablan más y se ve su mirada perdida y su cara llena de odio, hablan más de lo que realmente pueden hacer, porque te cuento, México es un país bastante orgulloso de su identidad nacional. Ellos se atreven a hacer eso y generan una reacción. Si hay un país dividido, pues no, que no lo hay, generaría una reacción brutal. Imagínate una guerra que sería muy asimétrica, pero una guerra terminaría con millones de desplazados. ¿A dónde crees que se desplazarían? ¿No? Y no tiene la capacidad humana Estados Unidos de detener olas, ya sea de migración por violencia económica u olas de desplazamiento, de migración por violencia física que su propio país genere. Y lo peor, empezaría a romper con esta interdependencia, con estas cadenas de suministro, estas cadenas de producción, y nuevamente la economía de Estados Unidos se iría para abajo. Sus mismos votantes, cuando sientan eso en sus huesos, es decir, más migrantes, menos empleo, menos calidad de vida, ya no tan fácil acceso a coches porque los coches se dispararían, televisión de plasma, servicios de internet, jardinería, flor, ta. Es decir, si te vas revisando, querido Ariel, Ezequiel, una a una de las propuestas de Trump, todas terminan en disfuncionalidad de la economía de Estados Unidos y es lo que más le importa a nuestros vecinos del norte. Y cierro con esta idea. Mira, Donald Trump dice sacar a tropas estadounidenses de otros lados del mundo para traerlas aquí, para que las tropas se pongan a ayudarle a deportar migrantes. Hay estudios muy serios de la Universidad de Harvard que proyectan que si Donald Trump deportara a por lo menos, fíjate bien, a por lo menos entre 400 y 600 mil indocumentados al año, que es para lo que más da, ya olvídate de los 11 millones que prometió, que después le bajó a 9 millones, pero resulta que nada más va a gobernar 4 años. Si nada más entre 400 y 600 mil indocumentados fueran deportados, la economía podría sufrir un colapso de 2.7 a 4% de su Producto Interno Bruto, que por ser el monstruo de economía que es, estaríamos hablando de un golpe terrible en tan solo 4 años. Entonces, pues sí, la ideología va por un lado, pero la realidad va por otro. Sí, muy interesante tu análisis, Jesús. Yo conceptualizo a Trump, o mejor dicho, a su política exterior a partir de 4 grandes movimientos, ¿no? Quiere 4 grandes cambios con respecto al pasado, en mi opinión. Y quizás vos puedas responder en cada uno de estos movimientos con tu visión de las cosas. En el escenario euroasiático, quiere efectivamente un repliegue del rol de Estados Unidos en Ucrania. Quizás esta, la única noticia más o menos positiva, debido a que, recordemos que hasta hace no mucho parecíamos encaminados hacia una guerra mundial con la posibilidad de escalada atómica de una escalada nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Eso con respecto a Ucrania, claro que ahí aparecen los determinantes estructurales, como los llamás vos muy correctamente, Jesús, y eso determina que la idea de, voy a abandonar Ucrania o voy a generar el final de la guerra en 24 horas o en 100 días, bueno, imposible todo eso por la enorme cantidad de obstáculos estructurales y los conflictos de fondo no resolvibles, aun si Estados Unidos quiere una salida del escenario ucraniano, no puede abandonar esos conflictos de fondo tan fácilmente. Este para mí el primer movimiento, retroceso en Ucrania. Segundo movimiento, endurecimiento en la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente y por sobre todas las cosas con respecto a Irán, algo ya visto durante su primer mandato.
algo en parte confirmado con la recepción del impresentable y asesino de Netanyahu hace unos días en, en Washington. Y por cierto, después podemos presentar la locura dicha por Trump sobre la captura, la toma de control de Gaza. Es el segundo movimiento. Tercer movimiento de su política exterior distinto de Biden hacia América, y en este sentido tanto hacia América Latina como hacia América, hacia América norteña, la podríamos llamar, América Ártica, hacia Canadá y Groenlandia, un endurecimiento de la posición de Estados Unidos en lo que ellos caracterizan como el patio trasero, para generar una subordinación más estricta de todos nuestros países a Estados Unidos. Y un cuarto y último movimiento, quizás el más importante, un redireccionamiento de la prioridad estratégica de Estados Unidos contra China. Quizás sin una guerra militar, sin una confrontación militar, pero sí con una mayor hostilidad en lo comercial y posiblemente una guerra comercial. Esas para mí las cuatro dimensiones de su política, o por lo menos de su plan a grandes rasgos en términos de relaciones internacionales. En el caso de este movimiento hacia América, tanto la amenaza de las tarifas contra Canadá y contra México, la amenaza de la captura del Canal de Panamá, la visita a El Salvador y esta propuesta verdaderamente lamentable de la toma de convictos estadounidenses en las cárceles de El Salvador, bueno, algo verdaderamente vergonzoso. Para mí todo eso responde no a que quiera de alguna manera abandonar en los acuerdos de libre comercio con Canadá y con México, sino generar de alguna manera una América Latina, un continente americano más subordinado a Estados Unidos en su lucha contra China. Y en ese caso, y en ese escenario, México aparece como una herramienta necesaria completamente para Estados Unidos en su enfrentamiento con China. De hecho, Claudia Sheinbaum, en las palabras, en el discurso posterior a la suspensión de los aranceles, recordó en un momento esto. Cuando me llamó Trump, yo respondía, presidente, nosotros acá generamos sí un superávit comercial para el lado de México, pero eso para Estados Unidos representa una ventaja frente a China. Y según el relato de la propia Claudia Sheinbaum, una vez escuchado eso, Trump como que, ¿no?, se desaceleró un poquito. Ah, bueno, entonces suspendidos los aranceles. Puede que esto, o parte de esta escenificación de pelea con México, con Canadá, en realidad esté queriendo más seguridad en sus aliados contra China, o comete un error en la interpretación, en tu opinión, Jesús. No, acompaño tu análisis y además lo complemento con el asunto que te decía al principio. Es un disruptivo predecible porque una cosa es lo que desea y otra cosa es lo que realmente puede. Y además, te decía yo otro concepto, juega de tonto útil de China en casi todos los conceptos que plantea, porque sabes que también le quiere cobrar a Taiwán, es decir, quiere que Taiwán pague por la protección que Estados Unidos le brinda, cuando es Estados Unidos el principal histórico, ahí está, digamos, la evidencia histórica desde la Guerra Fría, uno de los principales causantes de que las Chinas, ¿no?, la China Taipei y la China Pekín no se hayan reconciliado antes. Es decir, el mantener dividido esa zona le permite justificar a Estados Unidos presencia militar. Y Estados Unidos, históricamente, incluso republicanos, veían el tener la alianza con Taiwán a un gran portaaviones gigante que le permitía mantener pues ese estrecho vigilado, sobre todo vigilado, tener control de China relativo y sobre todo estar teniendo ahí una presencia disuasiva. Sin embargo, ahora Trump viene con esta disrupción poco inteligente a decir, Taiwán, si quieres que sigamos que te sigamos protegiendo, tienes que pagar. Cuando históricamente Taiwán te dice, oye, pero si yo te proveo de microchips, si yo te proveo además de la capacidad de que puedas tener tentáculos en esta parte del mundo para estar vigilando de cerca a tu principal enemigo. Mira, yo no me imagino, Ezequiel,
lo que sería que China paseara sus portaaviones en Barbados o en Cuba o la misma Rusia. No me imagino que se paseen en aguas internacionales respetando las 200 millas náuticas frente a las fronteras, frente a Estados Unidos, ni en el Atlántico, ni en el Pacífico. Y aún así Trump se atreve a decir que, por ejemplo, China está metidísimo en el control del canal de Panamá. Entonces, bueno, es súper interesante porque al final, incluso hasta en uno de los temas más sensibles, como es el asunto de Taiwán, hasta en eso el disruptivo Trump trae como que el enfoque al revés. Eso lo único que puede hacer es arrojar a los brazos de Taiwán a China. Decir, entonces tú me estabas protegiendo de China, pero mira, somos buenos socios comerciales. Entonces parece que no está mal que si los chinos siguen respetando nuestra autonomía, nos integremos un poco más, porque pues si tú me vas a cobrar y yo no me quiero vincular así con China, es para evitar costos de eso, pues entonces mejor empiezo a que me salga menos costoso. Y en ese sentido me parece que Trump va equivocando la ruta. Ahora, tú dices algo que es bien importante y en eso sí, digamos, era hasta pertinente que el mundo descansara, que el mundo tuviera un respiro, el que le bajara a la atención este cambio de partido en Estados Unidos con la llegada de Trump al tema de la guerra nuclear, que estuvo bastante denso. 2024 fue un año de muchos momentos tensos. Este Estados Unidos de Biden fue rompiendo todas las líneas rojas que tenía Rusia, la fue orillando. Estos ataques, me parece que en la Rusia profunda, más de 300 kilómetros adentro, atacando depósitos importantes de Rusia, ataques en Moscú, con tecnología y con el know-how, la capacidad, el saber usar, el cómo hacer las cosas, pues no eran del ejército ucraniano. Vladimir Putin lo llegó a decir con mucha claridad. O sea, nos están atacando los de la OTAN con uniforme ucraniano, porque Ucrania no tiene ni la tecnología ni el capital humano capacitado. Tan es así que a muchos necesitaban entrenarlos en casi todos los países de la OTAN en Europa. Y luego también vimos el fenómeno de las deserciones, de tal suerte que efectivamente en ese punto es cierto, fue, digamos, si pudiéramos ver como algo positivo de la llegada de Trump, es que se ha ido relajando no la guerra, sino en términos de alejar la amenaza nuclear, porque el mismo Trump decía, bueno, es que no creo que Ucrania valga la pena como para que entremos a una guerra nuclear y todos nos muramos aquí, ¿no? Acabemos con la civilización. Pero Trump, siendo Trump, querido Ezequiel, y Estados Unidos siendo una potencia relativamente importante en el tema de los minerales y las tierras raras, pues ya le está exigiendo a Zelensky que si quiere ayuda, le asegure a Estados Unidos un reparto del pastel de las tierras raras y de los minerales y de los hidrocarburos, que para su pesar ya Zelensky no se los puede garantizar, porque haciendo un paneo de dónde se ubican los principales yacimientos de litio, de tierras raras, de gas, de carbón y de petróleo, pues están en Lugansk, en Donetsk principalmente, y en Dnipropetrovsk, que no es una región, no es un oblast que Rusia se haya anexado ya, pero no tiene la fortificación militar que tenía el Donbass. Entonces, por ahí me parece que puede ser que Estados Unidos le ponga ciertas condiciones a Rusia para dejar de apoyar a Ucrania, pero hay menos entre los seguidores de Donald Trump que se casaron con la idea de, oye Trump, tú dijiste que primero Estados Unidos, America First, tú dijiste que no te ibas a meter en ninguna guerra, estamos un poco cansados de ver cómo se nos dispararon las tasas de interés por la participación de Estados Unidos en las guerras y que además vimos procesos inflacionarios como no se habían visto en 40 años en Estados Unidos. Y mucha gente dice, querido Ezequiel, a pesar de que los datos oficiales de una inflación del 7 al 8% en Estados Unidos, que por primera vez en la historia superó a la inflación de México, porque siempre, si Estados Unidos se inflaba, México se superinflaba. Ahora, en estos periodos, entre López Obrador y Biden, México tenía una inflación de 6.7%, Estados Unidos de 7.2%, o sea, siempre fue la inflación creciendo, pero siempre por debajo de la de Estados Unidos, y aún hay politólogos estadounidenses que dicen, pero esos no son los datos reales, esto es como la temperatura, si el termómetro te dice, estás a 0 grados, pues ahora hay que medir la sensación térmica, y esa es la que vale, realmente es la que se siente a flor de piel. Bueno, pues decían, la inflación que publican todos los meses,
las instituciones gubernamentales, no es cierta. La vida es más cara de lo que dice esa inflación. Y mira, terminó por perder Kamala Harris de manera vergonzosa, que ya se había dicho, ya se había previsto,